Hola, queridos alumnos, buenos días, bienvenidos y gracias a los 8 estudiantes que están conectados de manera puntual. Continuamos con nuestras clases. El día de hoy vamos a hablar sobre alguna situación que se necesita dentro de los proyectos y que hasta cierto punto ya no es una situación, podríamos decir, técnicamente hablando, este, como se lo viera desde el punto de vista para los proyectos, pero sí es importante como una herramienta que tenemos que conocer, puesto que no solamente tenemos que hacer reportes, no solamente tenemos que hacer informes, sino que necesitamos, sino que necesitamos poder nosotros conocer sobre cierta situación que pueden presentarse en los proyectos. En este caso, pues tenemos lo que es la situación de los riesgos en los proyectos de una manera un poquito más, más depurada, más sin embargo, es importante que nosotros conozcamos sobre estos elementos de gran importancia. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los riesgos que tienen en los proyectos y no solamente los riesgos, sino también sobre la calidad, sobre la confianza, la confiabilidad de los resultados, de los reportes y de cómo va evolucionando el proyecto de manera paulatina mientras se lo ejecuta. Pues bien, entonces damos inicio al desarrollo de la clase con esta temática. Realmente hablar de calidad es prácticamente hacer la entrega de un trabajo, de un producto, de un servicio, tal y cual lo solicitó el cliente en base a las especificaciones técnicas. Más sin embargo, pues es importante también tener un conocimiento, un poquito de historia sobre el concepto de calidad, tener una idea ya más clara del significado de la misma, qué implica la gestión de la calidad. Hay herramientas, en este caso vamos a hablar de 7 herramientas de calidad, conocer la dimensión de la misma en cuanto a cómo tengo que implementarlo en los proyectos y lógicamente, de manera general, básica, conocer una guía para implementarla. Ya les indicaba que la calidad se la da en los bienes y servicios, es decir, si yo vendo un computador, si voy a vender un servicio técnico, si voy a vender una aplicación móvil, una aplicación de escritorio, entre otras cosas. Realmente la calidad tiene que ver con el control de calidad que normalmente se le hace al inicio y no debería ser así. Desde que yo inicio, perdón, al final, desde que yo inicio el proyecto hasta que este finaliza, debo realizar el control y de esta manera, percatarme de esta manera, darme cuenta que efectivamente yo necesito eh, tener claro de que mi proyecto va por buen camino sin necesidad de que al final me doy cuenta de un error y tengo que estar corrigiendo y eso me genera costos y me genera tiempo. Como lo dice allí, la calidad no se controla, la calidad se fabrica. Por eso les indicaba que la calidad debe hacérsela bien desde el inicio. Las cosas se hacen bien desde el inicio, evitando los errores. Cuando hablamos de la calidad de diseño, estamos hablando de los postulados de calidad total. Es decir, no necesitamos prevenir que esto sucedan, ni tampoco corregirlos. Significa que debe hacerse bien las cosas, tal como lo dicen los japoneses, poka yoke, es decir, cero defectos. Históricamente la calidad pues realmente viene mucho más atrás de la época de Cristo, 2150 a.C., más 2021 que tenemos cerca de 5000 años en que ya se estaba aplicando la calidad. En ese tiempo pues estaba vigente un código llamado Hammurabi, que realmente es muy conocido, un término que la gente que conoce de calidad lo promulga diariamente. Pues antiguamente, imagínense en las construcciones de las pirámides y tantas cosas históricas o prehispánicas que nosotros podemos ver, realmente nos encontramos en que efectivamente, ¿cómo lo habrían hecho? Maquinarias, cálculos estructurales, diseños, entre otras cosas. Eh, Como concepto, pues el origen de la calidad tuvo en Japón, es decir, prácticamente es algo que todos lo practican,
Posteriormente, en la Edad Media, surgen algunos mercados con base en la calidad y desde allí se hizo una costumbre. Al hacerse la costumbre, se hizo una disciplina, una doctrina, un hábito. Llegamos a fines del siglo XIX y durante las 3 primeras décadas, es decir, hasta 1930, de las 3 primeras décadas, o sea, desde todo el año 1900 y las 3 primeras décadas del siglo XX, en este caso estaba enfocada a la producción, es decir, que no haya desperdicios, que prácticamente los insumos sean tratados con eficiencia. Posteriormente, pues traspasa fronteras y se le empieza a aplicar en Estados Unidos y en algunos de otros países, pero generalmente vino desde Asia. Como ya dijimos, los japoneses prácticamente fueron los inventores de la calidad y prácticamente trataban de buscar soluciones ante ciertas limitaciones, ciertos impedimentos de recursos, materiales, naturales, entre otras cosas, y tenían que sobrevivir. Y lógicamente, para poder sobrevivir, tenían que producir más y mejores productos que sus competidores. Y lógicamente está evidenciado hasta la actualidad que nosotros tenemos productos japoneses a todo nivel, tecnología, tenemos transportación, etcétera, ¿no? Bien, en cuanto a la conceptualización, hay muchos conceptos, diferentes autores, por lo menos conceptos modernos no he visto hasta la actualidad, y sin embargo ya son clásicos, son conceptos que están reconocidos a nivel mundial. En este caso tenemos el ciclo Deming, ya algo hemos venido hablando del ciclo Deming, pues presenta una satisfacción a los clientes y generalmente sus costos son bajos en cuanto a la producción de los productos y los servicios. Juran, en cambio, lo enfoca con el uso adecuado en cuanto a los recursos. Crosby implica lo que yo les manifestaba respecto a la calidad, que las cosas hay que hacerla bien desde la primera vez hasta la última vez para de esta manera los defectos sean cero. Con una noción de evolución de la calidad, pues realmente hay 6 etapas en las que ha evolucionado, ¿no? Primero con la inspección, aunque esa inspección se la sigue practicando hasta la actualidad a través de las fiscalizaciones o revisiones de trabajo. Lo que nosotros hacemos una vez que ustedes entregan, pues se hace la inspección, se hace la revisión. Adicionalmente a esto, pues se empieza a hacer controles estadísticos, ya se llevan tabulaciones, se empiezan a generar bases de datos en una segunda instancia. Como tercera instancia, ya a partir de los años 50, lógicamente la productividad, la competitividad mundial hacía que se asegure la calidad de los productos y de los servicios. Y también en una faceta 4 se empieza a hacer administración estratégica, ya en las décadas de los 90, es decir, ya se habla con más tecnicismo de análisis a nivel de consultorías, entre otras cosas. Luego tenemos la reingeniería de procesos, también en la década de los 90. Lógicamente ya tenemos el apoyo tecnológico y los sistemas administrativos se combinan entre sí. Y finalmente, pues se empiezan a hacer rearquitectura de las empresas y empiezan a romper esquemas estructurales de mercado ya a fines del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Y se propone como un conocimiento actual, es decir, como una doctrina disciplinaria que se le empieza a establecer a nivel mundial. De manera general, allí podemos mostrar también algunas conceptualizaciones, algunas otras conceptualizaciones de la calidad, de acuerdo a las normas en cuanto a la satisfacción del cliente, en cuanto a la caracterización de los productos, o como una especie de frase paradójica que es verse a través de los ojos del cliente, porque él es el que va a indicar qué tan bien o qué tan mal está nuestro producto. Lógicamente se aplica todo el ciclo de gestión de proyectos, es decir, verán una infinidad de conceptos respecto a la calidad. Bien, si hay dudas, preguntas, lo pueden hacer a través del chat o alzar la manito interrumpiendo para hacer la pregunta verbalmente. Se les recuerda que estas clases grabadas están siendo subidas al canal de YouTube, Dr. José Abasurto Roldán, en el que ustedes las encontrarán con las explicaciones que estamos realizando en la grabación de estas clases en línea. Bien.
¿Qué me interesa respecto a la calidad? Sí, me interesa mucho los costos. ¿Sí? ¿Qué tanto me estoy gastando? ¿Qué tanto debo tener en cuenta? ¿Qué tanto debo tener en cuenta para poder considerar todos los elementos considerados para mi producción de servicios, para mi producción de productos? Bien, vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de coordenadas en donde tenemos en el eje X, perdón, en los costos, y en el eje X tenemos la calidad. Bien, si yo tengo una baja calidad, bien, ahí sí. Les decía que tuve problemas técnicos, con problemas en internet, ya se me restableció, se me fue, parece, el internet cableado, me quedé con el internet inalámbrico. Espero que hayamos retomado nuevamente nuestras clases, ¿no? Bien. Les decía, es importante considerar la relación entre calidad y costos. Lógicamente, ¿a quién no le interesa la parte financiera? Bien, vamos a hacer un análisis en este sistema de eje de coordenadas. En el eje de las Y tenemos los costos y en el eje de las X tenemos la calidad. Les decía que si yo trabajo con baja calidad, ¿sí? Lógicamente esa baja calidad inicialmente va a tener un costo, hablemos de $50, va a tener un costo de $50, pero al mismo tiempo, yo estoy dándome cuenta que todo me está yendo mal. Entonces yo necesito mejorar mi calidad, que es decir, la subo al 80%. Puedo observar que los costos se me incrementan a través del proceso a prácticamente $400. A prácticamente $400. Si en cambio tengo el riesgo de tener costos, de tener baja calidad, entonces los costos se me podrían incrementar a casi $700, que casi es el doble de 400. Bien, entonces, si yo veo que aquí tengo, respecto a la calidad, de que mis productos estén realizándose con baja calidad o si mis productos se están realizando con buena calidad, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar que los costos totales justamente van a tener un punto límite en la que yo no quiero que sobrepasen cada uno de esos elementos. Bien. Aparte de eso, pues la calidad está asociada a las normas ISO, sí, las normas ISO ya nosotros las conocemos y normalmente pues tenemos las ISO 9000 que corresponden a la calidad, son estándares en la que se trabaja a nivel mundial. Bien. Sin embargo, tenemos que asegurar la calidad, es decir, dar garantías sobre las mismas. Esa garantía o la calidad es el comienzo de una garantía técnica que nosotros la damos con toda confianza. En lo personal, cuando doy servicios profesionales, me preguntan, ingeniero, ¿qué tiempo tenemos de garantía? Yo les digo de por vida y se me ríen. Les digo, es que sé que no se va a dañar. Estoy seguro que las cosas las hice bien desde el inicio. Entonces, les indicaba que no voy a tener problema, no me siento arriesgado porque sé que las cosas se hicieron bien. Por eso es importante completar el proyecto y alcanzar la meta, es decir, hacer las cosas de acuerdo a las especificaciones técnicas, sí, pensando que lógicamente nada es fácil, hay que escalarlo en el día a día y que tengo que ir haciendo todas las supervisiones correspondientes como gerente de proyecto. En los proyectos, la calidad está determinada respecto a la característica óptima del cliente o respecto a los equipos que yo tenga. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso que el producto proyectado cumpla con las especificaciones del cliente. Entonces, hay que encontrar la información necesaria y eliminar lo innecesario. Clarificar las especificaciones del proyecto, no producir errores y no repetir actividades. Repetir actividades implica pérdida de tiempo y dinero. Que el proyecto se realice en el plazo contemplado. Mire, primero tenemos las especificaciones técnicas y luego tenemos lo que es el plazo, ¿sí? Yo debo hacer una programación, un cronograma el más adecuado posible. Tengo que identificar responsabilidades y cuáles son los recursos que se tienen para poder construir el proyecto. Dice que el proyecto
se lo realice con el presupuesto adecuado. Es decir, yo necesito también sacar un presupuesto, el correcto, el preciso. No debo olvidarme absolutamente nada, ni tampoco poner demasiados excedentes. Supervisarlo, hacer el seguimiento y además que el personal haga buen uso de los recursos. Y finalmente que la documentación generada, ya sea con los reportes finales, pues estén distribuidas en todo el proyecto para de esa manera yo saber cómo se fue realizando el paso a paso del proyecto y que tenga un equilibrio de desarrollo entre la confiabilidad y los riesgos que puedan suceder. Bien, cuando hablamos de gestión de calidad, pues hablamos de un conjunto de actividades. Y al hablar de conjunto de actividades, estoy hablando de procesos. Si esos procesos van a estar limitados por políticas, se van a desarrollar con ciertos recursos a nivel material, a nivel de herramientas, y esto me va a conllevar a asegurar un sistema de calidad total. Entonces, allá tiene que llegar la gestión de la calidad. Esa planificación de la calidad, esa gestión, que son actividades y que están agrupadas por procesos, hay que asegurarla. Por eso es importante que el cliente esté satisfecho, es importante que se haga una supervisión responsable junto con la dirección, y si hay que mejorar o criticar los procesos, mucho mejor, y no hacer crítica a las personas. Es verdad que las personas son las responsables que tendrán que maniobrar los equipos, que tendrán que realizar ciertas actividades, pero sin embargo hay que evitar criticarlas, hay que evitar buscar culpables. Bien. La calidad sí, se la planifica, hay que planificar la calidad. La calidad no sale de la nada con una varita mágica. Pues la planificación de calidad consiste en identificar las normas que se deben cumplir y determinar cómo cumplirlas, cómo satisfacerlas. Es un proceso clave dentro de la planificación y, como lo dice ahí, la calidad no se planifica, la calidad se inspecciona. La calidad se inspecciona. Perdón, la calidad se planifica, no se inspecciona. ¿Sí? Si yo la planifico, debe salir todo bien. Si yo voy a inspeccionar y no planifiqué, algo salió mal, entonces tengo que estar corrigiendo. Eso me cuesta dinero y tiempo. Para poder planificar la calidad, yo necesito mucha fuente de información. Yo necesito saber cuáles son las políticas de calidad, cuál es el alcance. Hay que delimitar lo que se está solicitando, lo que se va a producir. Debo tener claro qué tipo de producto o solución a los problemas del cliente tengo que hacerlo. Cuál es el marco legal en la que estoy trabajando, y lógicamente tengo que ir documentando los resultados del proceso. Bien. Posteriormente tenemos los resultados de la planificación, y esos resultados va a tener algunos productos. Vamos a tener una planificación, un plan de calidad, vamos a tener definiciones operativas, es decir, tener claro cuáles son mis actividades, vamos a tener ya los formatos para ir realizando las supervisiones como checklist o lista de chequeos, y los datos de todos los procesos que intervengan en la planificación del trabajo contratado. Bien. En la calidad nosotros tenemos herramientas, y estas herramientas aparentemente son estadísticas, pero son de mucha utilidad. Sí, son de mucha utilidad. Esto es más o menos como en la casa. En la casa tenemos situaciones básicas: una tijera, un corta uña, una lima, tenemos por ahí algún serrucho, algún martillo. Esas herramientas, aunque muy poco las utilicemos, pero son de gran utilidad cuando las requerimos. Esas herramientas, tenemos hoja de control, es decir, cómo recopilo información, voy graficando hasta histograma, tener claro la ley de Pareto, que es el 80-20, tener un 80% de utilidades atendiendo a 20 clientes y no lo contrario. La relación o el árbol de problemas, que ya nosotros lo hemos visto, como es el gráfico de causa-efecto. Empezar a hacer estratificaciones, es decir, para ver cuál es mi universo, cuál es mi muestra, diagrama de dispersión para saber en ese sentido cómo se va comportando mis datos, y lógicamente finalizo con un diagrama o gráfico de control. En ese sentido, pues,
debemos estar pendiente, pensante en qué es lo que se necesita y se requiere al respecto. Bien. Llegamos a los riesgos, sí. No hay proyecto en que esté exento de supuestos, que esté exento de riesgos. Yo necesito saber diferenciar entre un error y un riesgo. Sí, tengo que saber diferenciar. Debo conocer los elementos de la planificación de los riesgos y entre esas cosas, pues, darme cuenta cómo se debe ir comportando. Estos riesgos, estos errores, yo no los tengo que evidenciar. Debo saber que pueden suceder y tener un plan de contingencia. Bien. Por lo tanto, la gestión de riesgo incluye procesos relacionados con respuestas inmediatas, con planes de contingencia. Es un patrón relativo en la que se ha ganado con la experiencia y adicionalmente sabemos que los errores son aleatorios, no sabemos cuándo llegan, son como los ladrones, es como la luz, el corte de energía, no sabemos cuándo va a suceder. Bien, vamos a partir de un ejemplo. Normalmente a nivel mundial, este error clásico siempre se lo toma, en ejemplo, a Michael Jackson. Conocieron un cantante, ¿sí? Michael Jackson, el cantante, cantaba One Big Apple, Don't Spoil the World, Bad Baby. ¿Sí? Una manzana podrida en español no podría no estropear el barril completo. ¿Sí? Entonces, él cantaba que una manzana podrida no podría dañar al resto, no podía contaminar. Realmente puede ser cierto, pero no lo es para el caso de tratar con tecnología. Si yo tengo 5 computadoras y una está dañada, pues lógicamente no va a hacer que se dañen las demás. ¿Sí? Entonces, en conclusión, una manzana podrida puede estropear el proyecto completo. Si yo quería 5 computadores y solamente tengo 4 buenos, entonces el sistema no me va a trabajar 100% cabalidad como lo tenía planificado. Bien. ¿Cuáles son los elementos de gestión de riesgo? Pues son 4. Tenemos que identificarlos. Una vez que se lo identifica, cuantificamos a ver cuántos riesgos son, qué tan grande es la probabilidad de ocurrencia, qué tan grande es el impacto, qué tan grave. El tercer paso es, tengo que dar respuesta a los riesgos. ¿Cómo los voy a enfrentar? Y lógicamente, tengo que controlarlos. Los riesgos se los controla, no se los elimina. El riesgo está latente allí. Si yo voy manejando en un carretero, hay el riesgo de probabilidades de accidente, pero para evitar el accidente tengo que conducir bien, pero el riesgo va a estar latente. Entre los riesgos habituales, pues ya a nivel de proyectos y que lamentablemente es así, al menos voy a hablar de 10. Cuando el cliente, una vez que ya está contratado y empezamos el desarrollo y empieza a cambiar los requisitos. Oiga, ya mejor no quiero ahí, lo quiero de esta forma. ¿Sí? Segundo error, ser demasiado meticuloso con los requerimientos. ¿Sí? No hay que hilar demasiado fino. ¿Sí? Tercer error, escatimar calidad, que es decir, que se puede aportar con algo más, se puede mejorar el proyecto, pero a veces dice, no, ahí está bien, ahí funciona, no te preocupes. Bien. Cuarto riesgo habitual, planificación demasiado optimista. Está bien que hay que ser optimista. Acuérdense que tenemos 3 escenarios. El escenario optimista, el escenario conservador y el escenario pesimista, ¿verdad? Siempre mantengámonos en el escenario 2, que es el conservador. Diseño inadecuado. Realmente nos damos cuenta, o la mayoría se da cuenta cuando ya está construyendo, pero hasta eso ya hemos perdido tiempo y dinero. El sexto, síndrome de la panacea. ¿Qué significa el síndrome de la panacea? Cuando nos creemos sobrados, cuando nos creemos que lo sabemos todo y no escuchamos sugerencias, no escuchamos ciertas retroalimentaciones. Desarrollo orientado a la investigación. Es decir, que muchas veces lo hacemos en forma práctica, descuidamos el enfoque teórico y descuidamos lo que dicen las especificaciones técnicas. Octavo error, cuando improvisamos contrataciones o cuando la contratación del personal es malo, es mediocre, ¿sí? Que justamente el 8 con el 9 están ligados, errores en la contratación. Y el décimo
Riesgo habitual, diferencias entre el personal de desarrollo y los clientes usuarios. Normalmente los desarrolladores se ponen a veces tan rígidos, tan molestos, que lo que ellos dicen, la verdad, no, hay que ser flexible y explicarles con mucha paciencia al cliente. Y si el cliente le dice, no, yo lo quiero que ese logotipo sea horizontal, no le llevemos la contraria. ¿Sí? Lleguemos a un acuerdo y decir, sí, perfecto, no hay problema, ya voy a ver cómo se puede poner horizontal, cómo se puede poner vertical el logotipo, cómo hago para que sus reportes salgan con el logotipo de la empresa. Bien. ¿Cuáles son las respuestas a los riesgos? Tres. Tres son las respuestas. Lo primero, evitar. Ya les hablaba, voy conduciendo en el vehículo, en un viaje, entonces tengo que evitar ir a exceso de velocidad, tengo que evitar pegarme demasiado a los vehículos que van adelante. Si alguien me va a rebasar, me hago hacia un costado de la cuneta, entre otras cosas. Bien, tengo que mitigarlos. Lógicamente, al mitigar, yo reduzco las probabilidades de que este pueda suceder para no ir a alta velocidad, pues salgo más temprano. Trato de ir un día que no haya demasiado tráfico, entre otras cosas. Y la tercera respuesta es aceptar, pues realmente ya sucedió el riesgo, pues no tengo más que enfrentarlo. Bien. ¿Cuáles son los métodos de controlar los riesgos más habituales? Veamos. El primero, cambio de prestaciones. ¿Sí? Cuando hay cambio de prestaciones de parte del cliente o del proveedor, entonces empezamos a aplicar los siguientes métodos. Podemos utilizar técnicas orientadas al cliente, orientadas al desarrollo incremental, controlar todas las prestaciones o simplemente cambio el diseño. Bien. Segundo riesgo, requerimientos de personal de desarrollo meticuloso, es decir, los errores anteriores los estamos analizando. Hago un filtrado de los requerimientos, es decir, analizo, desarrollo con ventanas temporales, controlo el conjunto de prestaciones, voy haciendo entregables por etapas, empiezo a hacer prototipos y diseño mediante la planificación. Son las estrategias que podríamos utilizar para ir solucionando esos riesgos. Recorte de calidad. Si se presenta el riesgo de recorte de calidad, entonces yo debo dejar más tiempo en las actividades para controlarla y dar atención a las bases de control. Si la planificación es demasiado optimista, pues utilizo técnicos y herramientas para poder estimar con mayor veracidad y realidad a los tiempos. Negociar de forma conveniente, diseñar planificación, utilizar técnicas de desarrollos incrementales. Bien. Cuando hay diseño inadecuado, pues hay que darse cuenta a tiempo. ¿Sí? Por eso, antes de entregar ya finalizados los diseños, necesito inspeccionarlas, necesito controlarlas. El síndrome de la panacea, pues ya le decía, cuando la gente es muy sobrada, se siente muy escépticos, o sea, no les importa más que lo suyo. Realmente este problema es gravísimo. Este problema es gravísimo dentro de los proyectos. Generalmente a esta persona la suelen sacar o la alinean. ¿Sí? Hacen configuraciones, entre otras cosas. Desarrollo orientado a la investigación. Muchas veces no les gusta investigar, no les gusta examinar, observar, entonces traten de hacerlo con mayor tiempo. Utilicen el ciclo de vida orientado al riesgo y ponerle más atención a la gestión de riesgos. Contratación o personal mediocre, pues yo necesito conocer bien al personal y por eso se lo deben poner a pruebas, hay que pedir referencias, ver las características o condiciones en las que se lo va a contratar, entre otras cosas. Y finalmente, pues el desarrollo de personal cliente, pues generalmente se recomienda técnicas utilizadas para orientar al cliente, porque el cliente tiene la razón. El cliente tiene razón y es el que pone el dinero. Bien, de esta manera estamos finalizando sobre lo que es la confianza y el riesgo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por favor, estamos prestos para escuchar y poder responder sus requerimientos. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? Profe, una pregunta. Había un diagrama que me pareció interesante
justamente en una diapositiva que había de la planificación. El de los costos, No, no, había una lista de planificación y había un diagrama. por eso digo, en esta presentación de ahorita, Eh, Creo que sí, hace unas 10 láminas atrás. perdón, Porque también estaban también ahí el diagrama de causa-efecto, estaban los... ya, o sea, un listado, ya te reviso. Sí. Ya, ¿qué necesitas sobre eso? Eh, Me pareció nuevo el diagrama, entonces creo que no sé si me lo puede explicar un Ya, poco déjame más. ver cuál es. Ya, aquí la tenemos. ¿Es esta lámina? Sí, correcto, ese diagrama de ahí, el que dice de dispersión. Ya, el 6. El número 6, ¿no? Sí, correcto. Ya, bien. Voy a dibujar aquí, de pronto, no sé si se vea, ya ahí. ¿Sí ve la raya amarilla? Sí, correcto. Ya. Estadísticamente se me puede formar una campana así. Esa es la campana de Gauss, ¿sí? Aquí yo tengo el 0% y aquí yo tengo el 100%. Es decir, de los porcentajes que nosotros hablamos, déjame ver, espérate un ratito mejor si puedo poner una lámina en blanco. Sí, sí la pude hacer. Ya mejor ahí para... Ya. Sí, ahí está, mejor. A ver. ¿Qué pasó? No se me... La pluma... Bien, ahí. Bien, tengo el sistema de coordenadas y se me transforma en una campana de Gauss. Bien, lamentablemente con el lápiz un poquito difícil, ¿no? Aquí tengo el 0% y acá tengo el 100% de lo que nosotros llamamos porcentualmente. Es decir, yo trato de que todo sea el 100%. Bien, aquí en el centro nosotros vamos a tener los valores promedios, ¿sí? Cuando nos dicen cuál es el valor promedio. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Ya, entonces, esto ya me da una noción de estadística, ¿verdad? Entonces, los valores promedios alejados hacia la izquierda o los valores promedios alejados hacia la derecha, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un menos o voy a tener un más, y ese valor promedio yo lo puedo decir que como referencia del valor promedio de mis datos, de mis resultados, yo quisiera que tenga un más o menos 10% de dispersión. Es decir, si yo aquí tengo, vamos a poner aquí 50, ¿sí? Tengo que mi valor promedio es 50. Bueno, coincidió con el gráfico, sí, sin duda, ¿no? El 10% de 50 es 5, entonces yo acá voy a tener 45 y hacia arriba voy a tener 55. ¿Si estás de acuerdo? El 10% de 50 es 5. 50 menos 5, 45. 50 más 5, aquí estamos hablando en porcentaje, ¿no? Es 55. ¿Hasta ahí está claro? ¿Seguimos? sí, prosigue. Ya. Entonces, mi valor promedio de 50 son considerados dentro de los márgenes de la calidad cuando están en el intervalo de 45 a 55% y cumplen con los estándares de calidad enfocado al 50%. Es decir, mi valor promedio está disperso entre 45
y 55, hablemos unidades, millones, lo que sea. A eso se refiere la dispersión, ¿sí? No sé si se te aclara tu inquietud. Sí, y otra curiosidad, los valores o las métricas de evaluar, ¿cuáles serían aquí con respecto a la calidad? Porque Sí, es muchas, es, muchas cosas. Ya dijimos que hay dos cosas importantes. Eh, necesitamos evaluar los costos, el dinero es todo. Necesitamos evaluar usted es el que va con el costo-relación, ¿verdad? el costo del producto, hablemos por hablar de un ejemplo, el costo del producto, el tiempo, ¿sí? Incluso las cantidades, Bien, ahorita me haces acordar de algo. Si se dan cuenta, si están escuchando las noticias que las vacunas del COVID no alcanzan a producir y están con retraso de entrega, ¿se has escuchado? Sí, Ya, justamente es, probablemente ellos han aplicado esta herramienta en donde se dan cuenta que de acuerdo a la premura del tiempo, de acuerdo a la cantidad de demandas, por mucho que tenga el costo, ellos tienen que también ver, y aquí viene otro parámetro, la producción, ¿sí? Es decir, ¿qué tiempo necesito para producir, por ejemplo, una vacuna? Una regla de tres, ¿cuánto tiempo es necesitar para 1 millón de vacunas? Y ahí empiezan a aparecer datos interesantes. Voy a poner un ejemplo de informática. Imagínate que tienes un local de servicio técnico, ¿sí? Entonces, tú debes tener en cuenta que en ese local de servicio técnico debes tener qué tanto de personal de apoyo. Porque si viene un primer cliente a las 8 de la mañana y te dice, señor, necesito que me arregle esta impresora, ya le preguntas qué daño tiene, la inspeccionas, dice, ok, véngase a las 10 de la mañana. Sí, el primer cliente. Llega un segundo cliente, trae otra impresora, casi que llegó a las 8:10, 8:10, y tú le dices, véngase a las 10 de la mañana también. Significa que tú debes entregar 2 equipos al mismo tiempo, casi al mismo tiempo. Ese error lo cometemos. Y sucede que terminamos entregando una y la otra le dice, ¿sabe qué, señor? Regrese más tarde que todavía no la he revisado. Y un sinnúmero de ejemplos que nos hemos encontrado dentro de nuestro ejercicio profesional y dentro de lo que nosotros como clientes nos hemos pensado. Entonces, yo tengo que ver si verdaderamente le voy a cumplir a este segundo cliente a las 10. No debía haberle dicho a las 10, debía de haberle dicho probablemente a las 12. ¿Sí? Porque si no hay ningún problema, entrego esta, porque hipotéticamente yo me voy a demorar 2 horas por cada impresora que arregle. ¿Cuándo le voy a entregar a las 10? Si es que tuviera un ayudante, 2 ayudantes, 3 ayudantes. Entonces, todos estos parámetros yo los tengo que hacer. Lamentablemente, y gracias Brian, es una pregunta muy interesante. Lamentablemente, estos análisis casi nadie los hace. Yo siempre les he dicho al profesional, les he dicho al empresario, ¿cómo te va? Me va muy bien. Y yo le digo, ¿no quieres que te vaya mucho mejor? Me quedan mirando como loco. Le voy a compartir un ejemplo. Acabo de terminar un estudio con mi hija sobre los costos en proyectos de obra. Los costos en proyectos de obra y nos hemos encontrado solamente con el rubro de salvaguardas. ¿Qué implica salvaguardas? Control ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional. Y le hemos demostrado al cliente que ellos en ese proyecto de 21 millones de dólares han perdido cerca de 300 mil dólares, o sea, han dejado de ganar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es posible, José? Sí, es posible, y ahí le he hecho todos estos análisis. Cantidades, costo, cronograma, uso de recursos, en otras palabras, calidad. Calidad y presupuestos.
$270.000 para el pobre, para el rico es dinero. Entonces, yo necesito no centrarme solo en la parte técnica, necesito centrarme, como lo dice aquí, en la parte de control, calidad y riesgo de mi proyecto. No sé si, Brian, con eso se aclara tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes. Sí, ya me despejé las dudas, porque en fin de cuentas, por ejemplo, si se aumenta la cantidad, también aumentan las otras métricas, pues entonces creo que todas van de Así la es, mano, a fin de así es. cuentas, y Sí, con eso así se es. hace el gráfico. Ojalá haya la oportunidad, me acuerdo, para compartirles el proyecto que te acabo de decir, donde yo he hecho análisis comparativas con valores, con proyectos, con otros proyectos, incluso genero curvas, genero gráficos para ir estableciendo todos estos análisis. Voy a regresar a la lámina anterior. No la coge. Bueno, no sé qué pasó. Pero bueno, te decía, vamos a eliminar. Ahí pasó. Bien, bueno, está aquí, quedó todavía, ¿no? Todas estas herramientas, ¿sí? ¿Qué pasó? Todas estas herramientas son de gran importancia, ¿sí? Y gracias por ponerle el ojo, te llamó la atención el diagrama de dispersión, ¿sí? Incluso la que más conocemos nosotros, o sea, ustedes, que se les ha venido explicando a lo largo de la clase, el diagrama causa-efecto o el árbol de problemas, ¿sí? Es clave para diseñar los proyectos, es clave. Y lógicamente, si yo identifico bien el problema, voy a tener una buena solución. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay. Bueno, vamos entonces a quedar allí. Yo realmente les agradezco su presencia, su participación. Espero haya sido del agrado de ustedes, no sin antes también indicarles que tienen, por favor, que ir trabajando en las tareas. Váyanse metiendo un poquito más, ya ustedes están a punto de ser profesionales, vayámonos enfocando en lo que queremos y no solamente el profesional de ingeniería en sistema es hacer informática, informática, informática. Debo buscar estrategias en las que yo tengo que buscar soluciones al cliente. Gracias de mi parte, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Un abrazo, hasta pronto, cuídense.